¿Por qué es importante que dejemos de utilizar las botellas de plástico? Yo al inicio no entendía el por qué era importante que teníamos que utilizar botellas que fueran reutilizables, porque no teníamos que utilizar botellas de plástico. La verdad, utilizar botellas de plástico es muy fácil. Tú vas a la tienda, lo compras, tomas agua y listo. Pero ahora les voy a explicar el por qué es importante que las dejemos de utilizar. ¿Cómo afecta realmente a todo un ciclo? Quédate. Hola a todos. Yo soy Divergente, bienvenidos nuevamente al canal Piruleta ES. Sustentabilidad. En este canal hemos estado viendo muchos de los temas de lo que se trata y qué es lo que se quiere lograr en el desarrollo sostenible. Les he estado haciendo vídeos explicándoles de qué se tratan los objetivos de desarrollo sostenible. Les he estado dando muchos datos teóricos para poder entenderlo, pero ahora decidí hacerles vídeos en los que también les puedo explicar cómo esto afecta a nuestra vida real. En este caso decidí empezar por las botellas de plástico. Conforme me he ido metiendo más en estos temas he visto dónde y cuándo que son temas de sustentabilidad casi siempre sale la contaminación de las botellas de plástico, y he estado viendo noticias en el que realmente te dicen que los animales tienen sus estómagos llenos de plástico, mares llenos de botellas de plástico, y valorándolo solo un poco, dije, creo que este problema realmente es muy grande. Con este vídeo espero ayudarlos a convencerse y asustarlos tal vez un poco, del por qué es importante dejar de utilizar botellas de plástico. Por cierto, les recomiendo una página que se llama Quimecopac, k/blogs/news, en la que nos cuentan mucho sobre embalajes sostenibles, noticias y cosas muy interesantes que llamaron la atención. Antes no entendía por qué era importante dejar de utilizar las botellas de plástico. En mis quehaceres cotidianos, yo soy una persona que tengo el hábito de tomar mucha agua. Conforme fui avanzando entendí mucho mejor los procesos. El proceso del plástico, el agua. ¿Cómo se realizan las cosas? Normativas y todo este tipo de cosas que ahora os voy a explicar. Fui entendiendo que realmente este problema va más allá de la contaminación. Conforme me he ido aprendiendo más en los temas de sustentabilidad me he dado cuenta que los problemas que estamos viendo y que vemos, por ejemplo, las noticias, impactan de formas diferentes y de dimensiones diferentes, y es muy importante que podamos entenderlos bien para que podamos tomar mejores decisiones y digamos, bueno, si realmente vale la pena. ¿Estoy obligada a tomar esta botella de agua envasada o puedo hacer otra cosa? ¿Qué es una botella de plástico? Una botella de plástico es un producto comercial que nos vende agua potable de una forma sencilla y fácil. Tú puedes estar en cualquier lado y tienes sed. Vas a una tienda, te compras tu botella de agua, tomas tu agua y tiras el envase a la basura. Son envases que son desechables, que están fabricados para que solo se utilicen una vez y sean desechados. Algunas veces este material o esta botella es reciclado y otras veces simplemente son desechados. A veces, si tenemos suerte, son reciclados, pero la gran mayoría de las veces son tirados, son basura y están en los océanos. Contaminan el suelo, lastiman al medio ambiente. Entonces, para poder comprender mejor de qué se trata y entender mejor las dimensiones que les estoy diciendo, lo voy a dividir en 3 puntos. Justamente la parte social, la parte económica y la parte ambiental. Para que podamos entender mejor desde diferentes puntos de vista, ¿por qué debemos dejar de utilizar las botellas de plástico? Primero voy a empezar con el enfoque social de las botellas de plástico. Importante tratar de entender por qué estamos viviendo esta situación. Y en realidad también, hay que entender la parte cultural. Es muy importante entender las costumbres y la parte cultural de nuestra sociedad. Por ejemplo, cuando viajamos, las recomendaciones siempre son: únicamente consume agua embotellada. Conocemos la calidad del agua de nuestro país, pero existe mucha desconfianza en el consumo de agua de otros países. Por ejemplo, Latinoamérica, India, Asia siempre nos dicen que es muy poco fiable. El agua que utilizas para lavarte las manos en muchos países los utilizan para tomarla. Entonces, en realidad, culturalmente lo que estamos buscando es agua de buena calidad y que sea segura. Sin embargo, ese es un tema porque luego el agua que nos venden las empresas purificadoras no son del todo limpias. De hecho, por la información que voy obteniendo, solo algunas empresas cumplen con las normativas vigentes. Ahora que ya entendimos la parte cultural, el problema de esto es que como sociedad, creamos con estos envases muchísimos residuos que se vuelven basura. También os explicaré la diferencia entre basura y residuos. Luego hablamos de eso que parece, que tampoco lo tenemos muy claro. Volviendo a nuestros envases de plástico, estos residuos que no se están reciclando, crean basura y crean un gran problema medioambiental bastante importante.
Quiero resaltar que es muy importante, no pretendo, nada más lejos de mi intención, que dejen de tomar agua. Es muy importante que tomemos agua, de hecho, es bueno para nuestra salud, pero hay que cambiar nuestras formas de consumo, nuestro estilo de vida. En la generación nuestra, estamos acostumbrados a que todo sea muy fácil y sea muy rápido y tenemos que cambiar eso. Hay algo que vengo observando a diario, y es la cantidad de basura y residuos que llegamos a generar, continuamente. Solo hace falta observar a una familia en la terraza de un bar y con algún niño, bebé. Entre lo que solicitan en el bar y lo que se ven obligados a llevar de casa, para que no pueda faltar nada a pequeños y grandes, pueden llenar una papelera callejera ellos solos. Tenemos que extrapolarlo a diferentes escalas de nuestra sociedad. Predicar con el ejemplo es de lo mejor que se me ocurre. No debemos de sentir ningún tipo de vergüenza cuando llevamos nuestra propia botella de agua reutilizable. Que podamos implementarlo para que hagamos este cambio socialmente y no nos sintamos culpables y a la vez ser parte de una sociedad que realmente lo está intentando. Ahora les voy a hablar sobre el enfoque económico de las botellas de plástico. Ahora que ya les dije en la parte social, la parte cultural, que estamos acostumbrados, les voy a dar algunos datos que incluso nos van a ayudar a ahorrar dinero. El supernegocio de las botellas de plástico cuesta de entender, pero es cierto. ¿Cuánto nos cobran por un botellín de agua que nos bebemos? Casi, de un solo trago. Claro, depende de el lugar en que lo solicitemos, un bar, un restaurante, un barco, un avión, el desierto. Al dejar de consumir botellas de agua, no solo ayudamos, colaboramos un poco a crear menos residuos, sino que el ahorro es significativo. Actualmente existen los servicios de garrafas de agua, en los que, aparte de prestar la fuente sin costo alguno, solo a cambio del consumo, te lo llevan a casa, a la hora y el día seleccionado, no alterando para nada tus otros quehaceres. ¿Se puede pedir más? Es fantástico, ¿no? Y otro punto muy importante en esta parte económica que quiero resaltar, no es tan positivo como el ahorrar dinero, sino es el reciclaje. Lamentablemente, como sabemos, no todos los residuos que tenemos son reciclados realmente. En casi todas partes es un porcentaje pequeño son los que se reciclan y el PET es un tipo de plástico comúnmente utilizado en envases y botellas de gaseosa, agua y aceite, entre otros, es uno de ellos. En una charla sobre sistemas de mejoramiento ambiental, nos contaban el porqué de el no reciclaje de algunos plásticos para botellas y es la cantidad de bacterias que son capaces de acumular. Para su aprovechamiento, es más difícil de limpiar que de tirar. Es verdad que muchas personas utilizan esas botellas para diversos productos tóxicos, así que pensar en reutilizar no es viable, menos para el consumo humano. Por eso, de hecho, es importante que si tú vas a utilizar una botella de plástico para algo que no sea agua, sobre todo poner una etiqueta identificativa, no te quedes solo tú con la información, alguien puede correr mucho riesgo. Enfoque ambiental. Y por último, el enfoque ambiental de las botellas de plástico. El enfoque ambiental también es todo un tema, en sí mismo. Trato de resumir todos estos puntos. Pero bueno, uno de los grandes problemas que estamos viviendo hoy en día es debido al ciclo del producto. Los productos no están hechos o no están pensados para que entendamos de dónde vienen y cuando los desechamos hacia dónde van. Ese es el exacto ejemplo de la basura. La basura significa que no entendemos en qué parte del ciclo se está pensado. La naturaleza es tan sabia que cuando tú comes una fruta, no hay nada que se desperdicie porque lo puedes ocupar como composta. Las semillas crean nuevos árboles. Es un ciclo perfecto, pero nosotros no logramos hacer eso y de hecho, es importante que empezamos a considerarlo tanto diseñadores como ingenieros en nuestros productos. De hecho, es un tema muy importante y la verdad que me encantaría hacer más material sobre lo que nos ocupa hoy, explicándoles un poco más detallado sobre todo esto, pero esto es el resumen más o menos. El ciclo del producto de las botellas es muy corto en realidad. Se producen, te compras tu agua, la tomas en menos de 2 o 3 horas y la tiras y luego esa botella generalmente no se recicla. Como habíamos dicho, se van a los océanos, contaminan suelos.
Como les había dicho, el problema de las botellas de plástico va más allá de la contaminación. O sea, este problema no solamente se enfoca en eso. Empecemos, desde que se crean las botellas de plástico. Hay dos conceptos importantes que después les voy a explicar mucho más detallado, pero es la huella hídrica y la huella de carbono. La huella hídrica es que para poder crear productos se necesita agua, y la huella de carbono, para poder hacer productos se libera CO2, se necesita combustibles, petróleo, etc. Además, el plástico es derivado del petróleo, entonces para nada es natural. Tan solo para poder producir una botella de 1 litro de agua se necesita 4 litros de agua, y luego para poder producir 1 kilogramo de plástico se necesita aproximadamente, se libera 3.5 kilogramos de CO2 a la atmósfera. Teniendo en cuenta que cada una de las personas toman 1 litro de agua, y somos muchísimas personas, ya se podrán imaginar las toneladas de agua y CO2 que se desperdicia y todo lo que se libera a la atmósfera por crear las botellas de plástico. Desde ahí es un problema enorme realmente. O sea, además de todos los problemas, el PET, cuando se desecha, como es un material que se deriva del petróleo, no es propiamente natural. Eso significa que a la naturaleza le cuesta mucho trabajo de degradarlo, porque no sabe dónde va. De hecho, pues no debería ir en ningún lado. Entonces se tardan de 100 a 1000 años si es que nos va bien, y eso solamente es para cuando se crean las botellas de plástico. Ahora, cuando se desechan, tú te tomas tu agua y la tiras. Ya vimos que tardan muchísimo tiempo en degradarse y es que crea contaminación. Podemos verlo ahora en los mares, en animales que tienen el plástico en sus estómagos, y vemos todas las noticias que están publicando, las grandes catástrofes de que ya no saben qué hacer con tantas botellas de plástico. Y vemos toneladas y toneladas de basura con botellas de plástico. Imágenes que horrorizan. Me he alargado un poco, pero créanme que es el resumen. Desde diferentes ambientes y diferentes puntos vemos que las botellas de plástico en realidad crean mucha contaminación, no solamente al mar, a los animales, a la atmósfera. Desperdicia mucha agua. Muchas personas me han dicho, entonces voy a reutilizar la botella de plástico. No, muchos especialistas médicos han dicho que no se deben de reutilizar las botellas de plástico. No están hechas para eso, están hechas para ser desechadas en una vez. Entonces liberan muchos microplásticos, crean bacterias y te puedes enfermar. Puedes tener enfermedades serias realmente. La solución. Entonces, ¿la solución es que ya no consumamos botellas de plástico? Es complicado. Son costumbres y no les damos importancia. Llegaron para instalarse y ahora retroceder. No sé si lo conseguiremos. Solo con dar el paso de consumir botellas reutilizables, ya debiéramos de darnos por contentos, pero no podemos parar ahí. Suerte del vidrio, que es más fácil incorporarlo a la cadena y se derrite. Conserva muy bien el agua y parece hasta más fresca. Entonces vamos a intentar acostumbrarnos a tratar de utilizar este tipo de botellas de agua, a tratar de acostumbrarnos que al salir de casa llenamos nuestra botella, que no sea de plástico y nos acompaña todo el tiempo que estamos fuera de casa. Intentaré compartir más información hablando sobre cómo implementar una vida más sostenible. Si te gustó este vídeo, regálame un like, compártelo con sus amigos, con tus familiares, el vídeo y la información, y creo que lo más importante es entender que no es posible de la noche a la mañana, pero sí es importante que hagamos ese cambio. No dejes de tomar agua, pero sí intenta formar parte de este cambio positivo. Ya hemos visto que tiene un efecto negativo en la parte de sostenibilidad. Déjenme sus comentarios para saber qué lo que piensan. Me encantaría que me pusieran fotos que enseñándome su botella de plástico, para que podamos inspirar a más personas y crear mayor conciencia. No está mal que tomemos agua de botellas de plástico, pero creo que con esto nos ayuda a entender mejor el por qué ya no debemos hacerlo y optar a soluciones más efectivas. Hasta la pronto, muchas gracias.